Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor. Y allí predicaban el Evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica, «Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Al Señor por la oportunidad que nos concede en esta ocasión de poder en este momento hablar del libro de los Hechos, y en esta ocasión nos ubicamos en el capítulo 14, donde Pablo y Bernabé visitan Iconio. Y vamos a ver cómo a través de este capítulo todo se desarrolla y cómo vemos la expansión del Evangelio. Cuando usted analiza el capítulo 14, obviamente ya hemos hecho lectura del capítulo 14 y podemos observar un asunto sumamente importante en el mismo, porque podemos notar lo siguiente: podemos ver
que en el capítulo 14, después de que ellos llegan a Iconio, los apóstoles entraron una vez más a lo que se conoce como la sinagoga y predicaron el evangelio de Cristo. Y Lucas prácticamente no da lo que se llama como una especie de bosquejo del sermón, pero dice que da una lo que se podría llamar que una gran multitud, él indica que creyó al evangelio, tanto judíos como también griegos. Entonces, los griegos, cuando se menciona aquí que hace Lucas, está haciendo referencia, según algunos analistas, que se está haciendo mención a temerosos de Dios. Entiéndase, aquellos que creían en el mensaje del evangelio y que lo único que necesitaban era abrazar la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la experiencia de Antioquía se repitió en Iconio después del éxito inicial en la sinagoga. Es importante ver que los judíos no creyentes incitaron a los gentiles y los enojaron contra los hermanos. Y eso usted lo puede ver en el versículo 2. Permítanme aquí buscar en la escritura, porque vamos a usar algunas referencias del mismo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo es evidente a través de la audacia del testimonio de los apóstoles, como también las señales y las maravillas hechas a través de ellos, como el Espíritu Santo prácticamente trabaja en este caso en Pablo y Bernabé. Ahora, aunque los gentiles quizás que eran los líderes de la ciudad, se volvieron contra Pablo y Bernabé. Ellos permanecieron bastante tiempo allí en la función de ministerio, como menciona el versículo 3. Ahora bien, la declaración que hace Lucas en el libro de Hechos puede indicar que ellos fueron llevados ante los magistrados y más adelante ellos fueron absueltos. Ahora bien, la ciudad llegó a estar dividida después de que Pablo y Bernabé pasaron un tiempo prolongado enseñando el evangelio. Y aquellos que se oponían a Pablo se dice que conspiraron con sus gobernantes para instigar una manifestación de carácter público durante el cual los apóstoles deberían ser apedreados, lo que se conoce más bien como lapidados. Ahora bien, la gente no había tenido éxito en cuanto a ello en la acusación ante el tribunal contra los apóstoles. Entonces, la información que se toma acerca del complot llegó a los apóstoles y ellos se fueron a la ciudad de lo que se conoce como Licaonia, más bien Listra y allá en el área de Derbe. Y eso usted lo puede ver entre los primeros versículos 7, del 1 al 7. Ahora, cuando usted ve más adelante, ya del 8 al 20, ya ellos en Listra no había allí sinagoga, porque prácticamente una de las cosas que hacía el apóstol Pablo era que cuando llegaba a uno de estos lugares, el apóstol rápido buscaba saber y se reunía en una sinagoga porque él le gustaba prácticamente dirigirse a la comunidad judía para luego entonces hablar con los gentiles. Y se dice que una mujer judía llamada Eunice se había casado con un griego, probablemente un hombre de posición, un hombre de fortuna, pero este ya había fallecido. Y Eunice vivía con su madre Loida y con su hijo Timoteo. Y es posible que en este hogar haya hospedado a los apóstoles, entiéndase a Pablo y Bernabé, cuando fueron a Listra por primera vez. Ahora, Timoteo nunca había sido circuncidado. Ahora, como no disponía de una sinagoga, hay que entender que la predicación de Pablo y Bernabé se realizó en las calles y en las casas. Ahora, quizás también hay que ver que a la entrada de un templo en el mercado se encuentran con un limosnero que está inválido
de nacimiento, y quizás este inválido ya había oído hablar del Dios Todopoderoso y escuchó el mensaje que trajo Pablo con gran interés. En otras palabras, trajo el mensaje del Evangelio. Ahora, quizás se podría decir que el apóstol estaba hablando de la salvación mediante la fe en la persona de Cristo. Por lo tanto, el inválido atrajo la atención de Pablo y notó que el enfermo tenía la fe suficiente como para ser sanado. Entiéndase, creyó en el mensaje transformador del Evangelio. Entonces Pablo ordena que se pusiera de pie y se levantó y comenzó a caminar. Entonces, acuérdese, era una sociedad pagana. La gente dedujo que los dioses habían tomado forma humana y habían venido a la ciudad. Interesante, ¿verdad? Entonces, dado que estaban familiarizados con los mitos de los dioses romanos y griegos, era bien natural que concluyeran que los dioses los podían haber visitado y tomando forma humana. Entonces, como Bernabé era el mayor de estos dos y el más reservado, se le identificó con el dios Zeus. Entonces, que es Júpiter, que es dios principal romano. Acuérdese, y de la suprema deidad y el guardián especial de la ciudad. Y a Pablo, que era el que llevaba la palabra y el menor de los dos, por tanto, se le dio el nombre de Hermes, que equivale a los romanos a Mercurio. Ahora, el mensajero de los dioses. Esto usted lo puede ver en el versículo 12. Permítame para que usted pueda darse cuenta. Dice, y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, es interesante porque vemos aquí cómo era la mentalidad de aquellas personas y cómo ellos visualizaban esto. Entonces, el templo del dios patrono de la ciudad estaba situado fuera de los muros. Entonces, el sacerdote de Zeus, el hombre principal allá en Listra, determinó ofrecer lo que se llama un sacrificio para celebrar este acontecimiento, porque ellos creían que los dioses habían descendido en forma humana. Entonces trajeron toros adornados con guirnaldas hasta la entrada que llevaba a la zona del templo, que esto lo menciona en el versículo 13. Entonces los apóstoles intervienen inmediatamente, rascan sus vestidos en señal de un acto de repugnancia por como también, como decir, esto es blasfemo. Y ellos señalaron que también ellos eran hombres y que predicaban el evangelio para que la gente conociera al Dios viviente. Se dan cuenta, ellos no estaban buscando ningún tipo de lucro propio, entiéndase, a Bernabé y a Pablo. Entonces es ahí donde Pablo está aprovechando la ocasión para enseñar a las personas acerca del Dios viviente. Y esto usted lo puede ver entre los versículos 15 y 17 de este capítulo 14, que comenzó con lo que se conoce como una verdad fundamental en la religión, que hay un solo Dios, el cual es el creador. Entonces, aquí explicó que él era el mensajero de ese Dios viviente. Por eso es que los dioses de los licaónicos, Zeus y Hermes, eran dioses falsos. Por lo tanto, es decir, no tenían una existencia real. Por lo tanto, este Dios no había dejado de dar testimonio de sí mismo. Y es importante ver que tanto sus actos de bondad, manifestaciones en lluvias de cielos y estaciones llenas de fruto, producían lo que se llama aumento y alegría para ellos. Ahora, hay que ver que en otros tiempos este Dios había permitido que las naciones siguieran en sus propios deseos.
Ahora, había llegado el momento cuando cada nación era responsable de responder al Dios vivo, al Dios creador en adoración y en obediencia. Y es ahí donde Pablo le está hablando de este mensaje. Por lo tanto, no era correcto que la gente ofreciera a hombres o ídolos la adoración y la lealtad que pertenecía prácticamente al Dios creador. Por eso es que hay que notar que las noticias del trabajo de los apóstoles en Listra llegaron hasta Antioquía, llegaron a Iconio, y los judíos celosos que se oponían al éxito del evangelio entre los gentiles dicen que se movieron entre las multitudes emotivas e inconstantes y les persuadían de que los apóstoles estaban equivocados. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 19 lo relata. Mire, dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud habiendo apedreado a Pablo. Les arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Entonces, estos lograron prácticamente de manera fácil incitar a la masa para que apedrearan a los apóstoles. Entonces, dado a que Pablo era el quien llevaba la palabra, fue el objeto principal de la lapidación. O sea, como dicen en mi pueblo, los hartaron a pedradas. Entonces, sus adversarios lo llevaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, mientras que los discípulos rodeaban el cuerpo de Pablo, planeando su entierro. Y este se levantó y volvió a la ciudad. Esto es un milagro. Entonces, dicen que al día siguiente, ayudado por Bernabé, Pablo fue a Derbe, distante de algunos piensan que fue como algunos 48, 50 kilómetros de distancia. Y de allí, aunque Lucas prácticamente se puede decir que él evita afirmar que habían matado a Pablo, el hecho de que fue capaz de viajar al siguiente día está indicando que esto fue un milagro. Yo creo que fue un milagro. Una persona luego de haber sido apedreada, y cuando usted conoce dentro del marco de lo que significaba, una persona no se podía recuperar luego de esto. Y es por eso que se nota que ya en los versículos 21 al 28 es una visita de regreso a las iglesias de Antioquía de Siria. Por eso es que en Derbe era, acuérdense, una ciudad pequeña en la que Pablo y Bernabé habían predicado sin que ocurriera ningún tipo de incidentes, para que Lucas aquí lo considerara digno de ser registrado en su documento. Ahora, es importante también ver que él menciona que se hicieron muchos discípulos en Derbe, o sea, muchos llegaron a la fe. Esto implica que un gran porcentaje de los habitantes de la pequeña ciudad llega a Jesucristo. Y después de terminar la obra allí en Derbe, Pablo volvió a visitar a los nuevos discípulos en Listra, Iconio y Antioquía, dado que hacía mucho tiempo, o mejor dicho, sí, bastante o poco tiempo, que las iglesias se habían establecido en esas ciudades, estoy corrigiendo, ¿no? Y era importante que se recibiera más enseñanza en cuanto al evangelio, para entonces ayudarles a resolver los problemas que pudieran haber surgido. O sea, Pablo estaba hasta haciendo una función de presbítero para enfrentar con valor, con denuedo, todo tipo de persecución. Por eso es que los nuevos creyentes necesitaban comprender que su fe no les iba a librar de ser perseguidos. Por eso es que la entrada al reino de Dios era por una puerta muy angosta, y Jesús lo había indicado, y difícil. Por eso es que el reino de Dios es un concepto judío y se usaba muy poco entre la comunidad gentil. Ahora, otro aspecto para volver a visitar a las nuevas iglesias era la de nombrar lo que se llamaban ancianos. Las iglesias necesitaban algo de organización, y en especial aquellas entre la comunidad gentil.
que eran independientes de las sinagogas. Y esto es bien importante porque usted ve cómo Lucas menciona que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y usted lo ve en el versículo 23. Mire cómo dice. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Por eso es que la palabra nombrar aquí implica ordenar. Originalmente denota una elección por aclamación. Por eso es que el significado que aparece en los manuscritos de la palabra pudo haberse usado para referirse a una elección popular. Por eso es que parece ser que la elección fue guiada por los mismos apóstoles. Por eso es que la organización de la iglesia bajo la dirección de presbíteros o ancianos probablemente fue derivada prácticamente, si se pudiera decir así, de la sinagoga judía. Los ancianos, la iglesia pasó un tiempo, dice que orando y ayunando, como acabamos de leer. ¿Qué esto implica? Que vemos cómo Lucas no menciona la imposición de manos. Ahora bien, esto también es una forma de guía y dirección. Vemos cómo Pablo y Bernabé encomiendan a los ancianos y a toda la iglesia al Señor antes de continuar su viaje de regreso a Antioquía de Siria. Y vemos que el regreso de Antioquía de Pisidia hasta Perge requería lo que se llamaba unos días. Por eso es que los apóstoles utilizaron su tiempo predicando el evangelio en Perge mientras esperaban un barco. Acuérdense que los barcos no eran como los vehículos públicos actualmente, que usted lo esperaba un itinerario. Eso tenía que tomar un tiempo. Por eso es que ellos regresan a Antioquía de Siria después de una ausencia, algunos mencionan de unos 18 meses o un poco más. Y esto implica que habían realizado la tarea por la cual habían sido enviados. Ahora, los apóstoles se presentaron de su misión a la iglesia que habían participado con ellos en la obra. Ahora, Lucas también no hace mención de los peligros ni tampoco de la oposición con la cual se enfrentaron los apóstoles. Y es importante ver que tampoco se hace lo que se llama un hincapié en estas estadísticas. Por eso es que los gentiles habían entrado al reino por la puerta de la fe en Jesucristo, no por la de la circuncisión de la ley. Por eso es que usted va a ver que Pablo y Bernabé continuaron compartiendo con la iglesia de Antioquía en un tiempo prolongado. Y ahí nos estamos dando cuenta de algo interesante. Estamos viendo cómo es que opera el Espíritu Santo de acuerdo al entorno, de acuerdo a la dinámica, y cómo es que dirige a cada uno de los que él capacita. Algo interesante que también queremos traer a colación es, vemos aspectos de a pesar de la oposición, cómo ellos se pudieron mantener y cómo el Espíritu Santo estuvo constantemente con ellos. Por eso es importante entender, o sea, que aunque en la narrativa de Lucas se puede notar todo ello, tenemos que ver que la oposición no significaba fracaso. Tenemos que ver que puede haber resistencia y es porque el evangelio está haciendo impacto. También tenemos que entender que ellos no aceptaron una gloria personal. Ellos prácticamente le dieron la gloria a Dios y también ellos rechazan algún tipo de acercamiento porque le estaban dando nombre de dioses. También se persevera en medio del sufrimiento y lo estamos viendo a través de estos dos individuos, a través de Bernabé y a través de Pablo, que cómo Dios los fortalece a quienes siguen el llamado. Por otra parte, estamos viendo cómo discernir la cultura. ¿En qué aspecto? No podemos interpretar la obra de Dios de categorías humanas. Por eso también tenemos que ver que como iglesia necesitamos un liderazgo
un liderazgo bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque hace falta ancianos que sean maduros, ancianos que sean capaces de que puedan sostener la obra una vez que aquellos que evangelizaron puedan entonces moverse como predicadores itinerantes, pero a la misma vez que enseñaron, esa enseñanza se mantenga en desarrollo para los que han convertido en la fe, para crecimiento y desarrollo. Ahora, Dios también usa nuestra debilidad. ¿A qué me refiero? Pablo se levantó después de ser apedreado, de ser luego prácticamente muerto, y Dios lo levanta. Ahora, ¿qué también encontramos aquí? Cuando usted analiza, está viendo que la misión cristiana enfrenta resistencia espiritual, cultural y hasta religiosa. Como también vemos que los milagros también confirman el mensaje y no exaltan al mensajero. Como también estamos viendo que la idolatría es un elemento de distorsión a la percepción de la obra divina. Como también vemos que el sufrimiento es parte integral del ministerio auténtico. Como también vemos que la perseverancia de los apóstoles era una evidencia del poder de Dios sobre ellos. Otro aspecto que podemos ver mientras estamos observando el capítulo es que la iglesia debe estar organizada y entiéndase, como habíamos dicho, con un liderazgo que se rija por lo que ya Dios ha revelado. Y también que la misión es obra de Dios y no es obra de parte de nosotros. Es por eso que podemos decir que a través del capítulo se puede notar el avance del evangelio que ocurre en medio de oposición. En otras palabras, aunque haya persecución, la iglesia sigue creciendo, se sigue expandiendo. Y estamos viendo que a pesar de la idolatría, el sufrimiento, Dios confirma su obra con poder, establece liderazgo en la iglesia y abre las puertas de la fe a todo aquel que le recibe. Y aquí, dentro del contexto de lo que establece Lucas, abrazaron los gentiles el mensaje de salvación. Por eso es que podemos ver cambios de liderazgo, por ejemplo, Bernabé y Saulo, Pablo y sus compañeros. ¿Qué cambio ocurre? Vemos que se refleja un elemento de transición espiritual. ¿En qué sentido espiritual? Porque ellos se van, pero dejan líderes. Pablo pasa de ser la figura principal del grupo misionero, indicando que su llamado y autoridad como apóstol se consolidan, pero también Bernabé sigue siendo un colaborador, pero también Pablo crece por su don de enseñanza y dirección. También tenemos que ver por qué los judíos protegían las sinagogas de entrada de los gentiles. Y una de las cosas que hemos observado es que las sinagogas eran centros de identidad nacional y religiosa, como también los judíos temían que la entrada de los gentiles contaminara la pureza ritual y diluyera la exclusividad como pueblo escogido. Acuérdense que para los judíos ellos tenían todavía esa mentalidad que mezclarse con los gentiles era sinónimo de no estar puros. Por lo tanto, ellos se alejaban. Los fariseos eran expertos en eso. Para ellos la santidad era estar alejado de pecadores. Sin embargo, para Jesús, la santidad se reflejaba acercándose hacia ellos. Por eso esto muestra la tensión entre la tradición y la apertura del evangelio. Por eso es que el evangelio del reino que trajo Jesús era uno de apertura, porque el reino le daba oportunidad al pecador para venir a la salvación. Ahora, por eso es que, ¿qué es lo que vemos en Perge? En Perge vemos a un Juan Marcos que se separó del grupo y regresa a Jerusalén, como usted lo ve en el capítulo 13, versículo 13, y vemos que este hecho lo que hace es que marca una diferencia entre Pablo y Bernabé,
Y más adelante, en estos capítulos que vamos a discutir después, en el capítulo 15, vemos la salida de Marcos, que muestra dificultades del ministerio misionero y la necesidad de la perseverancia. Ahora, ¿por qué Pablo va a Antioquía? Usted va a notar que él va a Antioquía de Pisidia para predicar en la sinagoga y anunciar el evangelio a judíos como también a gentiles. Y Antioquía era, acuérdese, una ciudad estratégica, culturalmente diversa, como también ideal para la expansión del mensaje. Por eso es que allí se pronunció el primer sermón ya registrado. Ahora, hay un gesto bien característico que se da en el versículo 16, y es que Pablo hizo una señal con la mano. Por eso es que podemos notar que ese gesto típico de oradores antiguos para pedir silencio y atención simboliza ¿qué? Autoridad, control, respeto en el discurso, y que era una forma de marcar el inicio solemne de su mensaje. Por eso es importante que tenemos que ver cómo es que Dios que trabaja, cómo es que Dios interviene. Y es importante que conozcamos todos estos aspectos, cómo es que Dios introduce su propósito a través de aquellos que están dispuestos a ser utilizados para que el plan de Dios se cumpla. El capítulo 14 prácticamente es uno que nos enseña a ver cuál es el alcance y el poder que tiene el Evangelio y cuán útiles pueden ser personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias en las manos del Señor. Esperamos que esta información sea de ayuda y que sobre todo nos permita a nosotros ver el propósito de Dios a través del libro de los Hechos. Bendiciones y nos veremos en otra ocasión.